responsables. A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Buenas tardes amigos, les habla Diego Bautista Urbaneda del programa La Linterna. Estamos viendo a Paquito de Rivera, Cicuta Tibia. En la dirección general de la estación Jiménez Tares, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción Juliet Córdoba, en la asistencia de producción Loraine Godoy y en los controles César González. Transmisión por internet a través de rcr.tv. Vamos a empezar con un servicio público porque después los pongo ahí para decirlo más tarde y siempre se me olvidan. Eutirox 100 miligramos para la señora Mari Palacios. Eutirox 100 miligramos, teléfonos 0416-526-3504. 0416-526-3504 y 0416-826-7944. 0416-826-7944. Muy bien amigos, hoy tenemos el gusto y el placer de tener con nosotros una vez más a Víctor Salmerón, con quien periódicamente tenemos unas muy instructivas conversaciones sobre la situación económica del país y sus perspectivas. Víctor, como ustedes saben, es un periodista de primer nivel en el terreno económico, también se dedica a la consultoría económica y una persona extremadamente enterada pues de los, no solamente de los grandes, digamos, los grandes marcos teóricos del funcionamiento de la economía del país, sino de los detalles de ese funcionamiento. Así que para nosotros siempre es primero muy ameno, somos muy viejos y grandes amigos, y además muy instructivo conversar con Víctor porque yo personalmente aprendo muchísimo. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí. No, encantado, Diego, encantado de estar aquí contigo. Bueno, mira, hay varias cosas. Tengo incluso una pregunta de encargo que ya yo había pensado en hacerte, pero una persona me dijo, pregúntale a Víctor tal cosa, que tiene que ver con el apagón, y tiene que ver con petróleo. Y como seguramente tú sabes, se ha dicho que se habían hecho algunas proyecciones dentro de la, digamos, de la pendiente de descenso de la que hemos hablado ya en otros programas contigo, de la producción petrolera. Había algunas proyecciones que hablaban de que para finales del año 19 Venezuela iba a estar produciendo alrededor de 700.000 barriles diarios. Será más o menos la proyección que al menos yo conozco. Y uno ha leído por ahí que a raíz del apagón, con todas las
con todas las disrupciones que eso causa en muchos niveles, más allá de que se pueda recuperar el suministro de luz a nivel pues de la cotidianidad, pero que las consecuencias del apagón a nivel, vamos a decir, así estructural, siguen desarrollando sus reverberaciones. Entonces a raíz de eso se ha dicho que esa proyección en vez de hacerse para diciembre del año 19, se hace para abril del año 19. O sea, ya. ¿Eso es cierto? Bueno, es difícil pensar que... Es difícil calcular en qué tiempo va a llegar ese colapso, pero lo que sí es cierto es que hay señales muy claras. Hoy justamente la OPEP acaba de sacar las cifras de producción de febrero, y la producción de Venezuela sigue cayendo, está ya en 1 millón de barriles diarios, según las fuentes que llama la OPEP secundarias, que son fuentes como la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, fuentes como organismos que constatan las exportaciones que llegan a puertos petroleros. Y claro, hay ahora un gap muy grande, porque la información que el gobierno le entregó a la OPEP habla de una producción de 1.400.000 barriles diarios. O sea, hay una diferencia bastante bien importante. Yo tendería a creer que esa cifra que da el general Quevedo está un tanto inflada, como prácticamente todas las estadísticas que provee el gobierno, y allí uno tiene información de cómo en el Banco Central, pues prácticamente hasta hace muy poco las cifras de inflación se ordenaban que se bajaran a la mitad, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de cosas grotescas que hace el gobierno con las estadísticas oficiales. Entonces, si uno toma esa producción de 1 millón de barriles, bueno, perfectamente podría esto seguir. Yo diría que abril es como muy temprano, pero sí podríamos estar este año por debajo del 1 millón de barriles diarios si sigue el descenso en la producción de petróleo de Venezuela, y eso está atado a que es un gobierno pues que ciertamente vamos a entrar en un colapso aún mayor. Tú hablabas de la generación de energía eléctrica. Bueno, la información última que yo recogí de fuentes muy confiables, que vienen del mismo BCB, bueno, hay algo que el BCB calcula, que es lo que se llama el volumen de producción industrial. En el año 2018 eso fue 60% menos de lo que fue en el año 97. Es decir, en el año 97 ese índice estaba en 100, en el 2018 cayó a 40, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos indica? Nos indica que hay una crisis eléctrica con una industria que está produciendo muy por debajo de su capacidad. O sea, de hecho, estamos hablando de 100 en el año 97, pero en el año, por ejemplo, 2012, esa producción era 15% mayor a la del año 97. Entonces, es algo que ya tenemos que hablar, es que es verdad que hay capacidad ociosa en la industria, que hay muchas máquinas que no están prendidas, que hoy no están produciendo nada, pero que posiblemente el país va a tener el problema de que aún si hubiese alguien dispuesto a prender esa máquina porque tiene dinero para ponerla a producir, pues no va a haber energía eléctrica para que esa máquina se mueva, o si esas máquinas se encienden, pues va a haber mayor déficit de energía en otros sectores, ¿no? Y ciertamente el tema de la electricidad pues está afectando a una amplia gama de sectores de la actividad económica, incluso sectores hasta que uno no lo pensaría como incluso el agrícola, ¿no? Claro, eso me lleva, aunque no pensaba tocar o sea, eso que estás diciendo de la capacidad ociosa y lo difícil que de todas maneras sería ponerla a funcionar, a ocupar, porque eso afectaría la capacidad podría llevar un colapso eléctrico, digamos. Eso me lleva a un tema que a mí me preocupa mucho y que yo creo que es muy importante insistir en él y
machacar, porque fíjate tú, eso implicaría que para que Venezuela, me refiero al tema del gradualismo y a lo gradual que va a tener que ser el proceso de recuperación, porque yendo a tu ejemplo, eso implicaría, para poder poner a funcionar la industria venezolana cada vez mayores niveles de producción y de productividad, eso implicaría un aumento también gradual de la capacidad de producción de energía eléctrica, lo cual implica, me imagino, comprar equipos, renovar equipos, mantenimiento, limpiar las famosas malezas de las torres eléctricas. Es decir, eso se lleva un tiempo y tiene que ir todo muy acompasado. Es decir, como tú acabas de decir, si todos los industriales venezolanos, una vez producido el cambio de gobierno, dijeran, bueno, ahora vamos a producir al 100%, se revienta el sistema eléctrico. Entonces, no, estoy en 30, puedo pasar a 35, pero para pasar a 35 tienes que importarme primero tales equipos, recuperar tal capacidad hidroeléctrica o termoeléctrica o lo que sea, y entonces paso a 35 y después paso a 40 y después a 50. O sea que... Y eso me lleva... ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Bueno, ahí ciertamente, totalmente. O sea, hay un problema nuevo que es la infraestructura. No es nuevo, o sea, tiene tiempo. Pero ha llegado a un nivel de colapso porque cuando uno ve el apagón y lo que está sucediendo con la energía eléctrica, que todos los días hay apagones en el país. Claro, uno no lo sentía porque estaba en Caracas. Cuando uno va al interior te dicen que prácticamente todos los días tenían apagones de 2 y 3 horas. Ese colapso de la infraestructura y del tema eléctrico, pues, indica que es un freno para el crecimiento. Habrá que ver a qué nivel, ¿no? Con cuánto, pero ciertamente si con una producción industrial en el piso, con la industria automotriz paralizada, con la CBG prácticamente detenida en todas sus empresas. Ahí la información que lee de la gente que está en Guayana, etcétera, porque cada vez uno se entera menos de las cosas por casi que el bloqueo que hay a la información. Pero la CBG está produciendo muy poco de lo que debería producir. No hay cifras oficiales, pero es lo que uno escucha también en distintos sectores. Si en esas circunstancias en que hay menos consumo eléctrico en esas magnitudes, si tienes centros comerciales cerrando muy temprano también, por lo que la actividad del comercio ha caído, porque la gente se va a sus casas apenas cae la noche, ¿no? Esta es una sociedad donde la noche regresó, o sea, sí. Aquí la noche existe, en todos los demás países, gracias a las luces y la energía eléctrica, pues en la noche hay actividad, hay vida nocturna, y la gente está en la calle hasta las 10, las 11 de la noche. Pues en Venezuela no, cuando se oculta el sol viene la noche, como en los tiempos, no sé, de cuando no había electricidad. Entonces, si en esas circunstancias ocurre este problema con la electricidad, pues obviamente que hay un freno. Es un país que por ese tema está como en silla de ruedas. Habrá que ver hasta dónde podrá crecer, hasta tanto ese déficit de infraestructura eléctrica no se vaya solucionando. Y entonces es un tema que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Obviamente. El punto mío, que era más, terminaba en un punto más político quizás, ¿no? Que es que de información política, ¿no? Que a mí eso casi que me obsesiona, porque me preocupa muchísimo el nivel de expectativas que se pueda estar sembrando con respecto a lo que va a ocurrir cuando se produzca en Venezuela un cambio político, ¿no? Que es que el país sepa en qué situación está y en qué situación lo va a encontrar un nuevo gobierno en Venezuela. Eso es muy importante que lo sepamos bien y que sepamos, asumamos las consecuencias de eso, que eso va a ser mucho trabajo, va a requerir su tiempo, mucha inversión, que necesita tiempo de maduración. O sea, tomando tus palabras, lo que acabas de decir, bueno, si en una situación de depresión de producción como la que estamos hay problemas de eléctricos, ¿cómo sería una situación de recuperación económica acelerada? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y la ciudadanía saberlo, porque y eso función más de liderazgo político quizás que de otra cosa, ¿no? Sí, evidentemente, si hubiese ese cambio político y hubiese un cambio económico, lo primero que vamos a ver es
o sea, que se va a detener la caída y va a haber un crecimiento muy grande, pero es un crecimiento que sería como un rebote. O sea, habría que decir un crecimiento contra qué. Es como que tú estabas, digamos, en el piso 10, te caíste al sótano 4 y pasas del sótano 4 a la planta baja. Entonces tú dices, bueno, subí 400%, ¿no? 100 cada escalón. Bueno, sí, pero estabas en el 10, estás en la planta baja. Después de ese enorme crecimiento que podría darse por ese rebote de ese tipo, pues vendría el problema para ir pasando nuevamente al piso 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí ciertamente es un tema que yo creo que es de años y de replantear muchas cosas, porque ciertamente las consecuencias económicas de la revolución bolivariana son muy profundas. Una está allí en la caída de la producción petrolera. O sea, todo lo que uno escucha de la gente que maneja eso te dice que no es posible que Venezuela vuelva a producir 2,5 millones de barriles o 3 millones de barriles en un lapso que no sea superior a 5 años, 6 años, 7 años. ¿Y de dónde van a venir los recursos? Entonces, ciertamente, pensar en que estamos en una crisis como antes, en la que decíamos que Venezuela tenía un potencial de recuperación muy rápido y en poco tiempo podía nuevamente estar otra vez creciendo y consumiendo como lo venía haciendo, yo ciertamente creo que no va a ser así, ¿no? Vamos a una pausa y ya regresamos. Yo quisiera seguir hablando de este tema que más político y cultural que económico, pero que yo creo que para mí es el gran tema de los tiempos que vienen. Ya regresamos. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario. ¿Qué tiempos tan difíciles nos ha tocado vivir a los venezolanos? Hoy con un sueldo mínimo no podemos acceder a los alimentos y productos básicos. Una economía destrozada hace sufrir a millones de hogares en todo el país. Para que Venezuela sea próspera, necesitamos de ti. Haz valer tus derechos. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. De regreso, amigos, hablando con Víctor Salmerón. Estábamos hablando de un tema que a mí me preocupa mucho. Claro, el tema del tiempo, que si uno menciona así, número de años y tal, uno se... Pero también está en compensación, yendo a tu imagen del piso, del cuarto sótano, que también está la sensación de la recuperación, ¿no? Que aunque se vaya a tardar para llegar otra vez al 10 y subir después al piso 15, etcétera, va a pasar el tiempo que sea, ya el hecho de sentir que llegaste al primero y que vas para el segundo y después vas para el tercero, ya de por sí es una compensación,
beneficio, una recompensa, ¿no? Entonces también, digo, en psicología colectiva, pensando en términos de psicología colectiva, también funciona, ¿no? Porque claro, tú dices, bueno, para producir 3 millones de barriles otra vez vamos a tener que esperar tanto. Bueno, pero si tú vas viendo que la noticia es que pasaste de 1 millón a 1.400.000 en 4 meses, y después pasaste a 1.600.000 en 2 meses, entonces tú dices, bueno, ok, vamos, como dicen ahora, vamos bien, pues, ¿no? Eso también es una recompensa importante para la colectividad, ¿no? Sí, yo creo que lo que uno nota en países, por ejemplo, que han tenido hiperinflación, es que cuando se logra detener la hiperinflación, y ese tendría que ser el objetivo principal llegando si ese hipotético nuevo gobierno, si es que se termina de concretar un cambio político en Venezuela, pues obviamente ya el parar la hiperinflación, la mayoría de la población pues siente un gran alivio. Se detiene por lo menos la caída de la capacidad adquisitiva, el salario logra más o menos recuperarse hasta unos niveles. Y eso ocurrió en Perú, en el Perú de Fujimori. Pues buena parte de la popularidad que tuvo Fujimori fue acabar con la hiperinflación que había heredado del gobierno de Alan García en el Perú. Luego está el hecho de que al haber un cambio de rumbo y por lo menos ya no estar cayendo en todas las áreas, pues se genera unas expectativas positivas, una esperanza en la población. Y entonces manejar eso pues ya será la experticia de los políticos, ¿no? El talento político, manejar esas expectativas. Sí creo que en ese hipotético cambio va a haber que negociar mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla con algunos sindicatos, por ejemplo, uno escucha algo que suena lógico, que es que dicen, bueno, todas las prestaciones que teníamos los trabajadores fueron barridas por la hiperinflación y quedamos arruinados prácticamente en plena vejez o entrando a la vejez. Hay quienes plantean que habría que crear un fondo para ir tratando de compensar todo eso que han perdido esos trabajadores, cuyas prestaciones ya no valen absolutamente nada, ¿no? Y han sido borradas por la hiperinflación. Ese será un tema que seguramente en un nuevo gobierno democrático, etcétera, y que se abra el diálogo con los distintos sectores, comenzarán a surgir peticiones de ese tipo, ¿no? Bueno, ¿cómo me compensan a mí que perdí todas mis prestaciones, que quedé sin nada? Yo era trabajador público, trabajaba en una empresa privada también y hemos perdido las prestaciones. Esos temas yo creo que van a surgir y se necesitará pues mucha capacidad de diálogo, de negociación, porque ese hipotético nuevo gobierno pues va a ser un gobierno sin mayores recursos, porque lo que uno nota es que cada vez pues el desmadre que hay en la macroeconomía, las condiciones en que va a quedar el país pues van a ser muy complicadas. Este es un país que tiene ahorita alrededor de 8.000 millones de dólares en reservas. En teoría, si uno le crea la cifra que da el Banco Central, pues bueno, por atrasos en pagos de deuda, o sea, en default ya hay 10.500 millones de dólares. Estamos hablando de bonos nada más. Hay otros compromisos con China, con India, con Rusia. O sea, se va a necesitar un proceso de renegociación de esa deuda que tiene que ser muy exitoso y que tiene que lograr bajar el monto de la deuda, como lo logró Ucrania y como lo lograron otros países hace poco, donde se le quitó al menos 20% del monto de la deuda, lograr unos años de muertos, donde lograr que la República no pague intereses, lograr un refinanciamiento en el sentido de que los años que están concentrados los pagos pues se corran hacia adelante y se logre aplanar, porque la deuda tiene como una joroba de camello, pues hay que bajar esa joroba y ponerla en una línea recta, digamos, que no pese tanto sobre la economía. Lograr financiamiento, eso tiene que ser un equipo muy calificado y muy capaz, que tiene que lograr un éxito en esa negociación, porque es crucial para Venezuela obtener ese alivio para poder recuperarse. ¿Tú partirías de una expectativa favorable de la comunidad financiera internacional? Porque también
Dado que Venezuela, por sus recursos naturales y bueno, y la potencialidad humana del país, uno oye de cómo les va a los venezolanos que van fuera y los profesionales realmente que son muy apreciados y muy bien calificados, ¿no? De manera que suponiendo que mucha de esa gente regrese a poner su talento al servicio del país, etcétera. Es decir, dado que Venezuela es un país económicamente potencialmente muy interesante para la comunidad económica internacional y además por razones también políticas y geopolíticas, tú presumirías una buena voluntad importante, ¿no?, de la comunidad internacional de ayudar, el Fondo Monetario, de soltar la mano, ¿no? Bueno, yo creo que sí habría en los organismos multilaterales una receptividad al caso de Venezuela, y eso sería el primer paso para luego negociar con esos fondos de inversión, con los bancos a los que se les debe esa cantidad de bonos. Ese es un proceso al que el país no puede ir solo. O sea, primero, sé que sectores de la izquierda demonizan al Fondo Monetario, pero lo que se ha visto en otros procesos similares es que un acuerdo con el fondo es crucial para luego poder renegociar y reestructurar la deuda, porque bueno, el acuerdo con el fondo te da unos recursos, pero también llega a unos acuerdos de política, que entonces le dice a esos inversionistas, bueno, esta gente va a ordenar su casa y me va a poder pagar ciertamente el acuerdo al que nos vamos a someter y al que vamos a firmar. Entonces, ciertamente lograr un acuerdo con el Fondo Monetario, recibir apoyo de otros organismos multilaterales, pues es un primer paso. Yo creo que eso lo puede lograr el país, y luego ir a ese proceso de reestructuración, de renegociación de la deuda. Ya hay gente trabajando en eso muy capaz, pero ciertamente ahí el país tiene que lograr un equipo que lo tiene ese personal, pero tiene que contactarlo y tiene que convencerlo de que tiene que hacer esa negociación. O sea, eso no puede ser una negociación que se haga de manera inexperta o que salga mal, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Lucinchi, que habló del mejor refinanciamiento del mundo y Venezuela no logró mayor cosa en ese proceso de refinanciamiento. Este tiene que ser un refinanciamiento donde el país logre un éxito en ese issue, porque es fundamental aliviarle al país la carga de la deuda que está dejando la revolución bolivariana. Es un proceso que multiplicó por 4 la deuda en bonos y no dejó nada con que pagar esa deuda, nada de nuevas cosas en producción o de exportación para poder pagar esa deuda. Entonces, de alguna manera, yo creo que ese es un punto clave entre las cosas que vienen, aparte de los cambios que ya han propuesto personas muy capaces en el tema petrolero, que habrá que hacer. Pues uno, que luce algunas cosas que lucen sencillas, con un cambio de la ley y de las condiciones. O sea, lo que uno escucha a los expertos en materia petrolera es que es necesario crear condiciones fiscales para los distintos tipos de pozos y de regiones que hay en Venezuela en materia de petróleo, para hacerlas atractivas, que hay que permitir que la inversión extranjera tenga mayoría en proyectos petroleros. Ahorita PDVSA tiene que tener la mayoría en los proyectos, en las empresas mixtas. Eso es una limitante, porque PDVSA no tiene cómo colocar su parte en las inversiones que se requieren. Eso tendría que haber un cambio también en esas condiciones, una nueva política petrolera, si se quiere. Pero yo creo que el país tiene el personal, el talento, y ha estado trabajando en planes para poder poner eso en marcha en caso de que se logre un cambio político al final. Muy bien, amigos, estamos conversando con Víctor Salmerón. Vamos a una pausa y ya regresamos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe. Las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, GlobalTherap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Me parece curioso que la Constitución diga que la Guardia Nacional es el organismo que debe proteger nuestras áreas naturales. Bueno, eso es en previsión de que la prevención de algunos delitos ambientales necesite el uso de armas. Hay muchos intereses económicos detrás de nuestra biodiversidad. No, yo entiendo el papel necesario que deberían cumplir los militares en este asunto. A mí lo que me parece notable es que la Constitución considera la protección de nuestros ambientes naturales como un tema de soberanía. Por supuesto, nuestros ambientes naturales son algo estratégico para nuestro país. Para empezar, de ahí sacamos el agua y buena parte de la electricidad que consumimos. Sin nuestros bosques se para la economía, por ejemplo. Claro, y después está la parte territorial. Un crimen ambiental, sea minería, un incendio forestal o la contaminación de un río, es literalmente perjuicio a nuestro territorio físico. Por supuesto. Otra cosa que estaba pensando, ¿sabes cómo los venezolanos siempre se sienten orgullosos por el Ávila o por el Salto Ángel? Sí, claro. Eso no tiene razón de ser. Los venezolanos no construimos esas maravillas, solo nacimos donde ellas estaban. Pero por otra parte, podríamos sentirnos orgullosos de estarlas cuidando correctamente. Claro, eso es lo que nos debería dar orgullo, de que gracias a nosotros esas maravillas sigan existiendo. Cosa que no es el caso en este momento. No es el caso en este momento. Fíjate que ahí, más que soberanía, es un tema de responsabilidad. El Ávila, el Salto Ángel, el lago de Maracaibo y todas esas maravillas naturales que tenemos en el país no son patrimonio solo de los venezolanos. Son maravillas que deberíamos cuidar en nombre de la humanidad. Exacto. Aunque estén en nuestro territorio, no deberíamos tener el derecho a destruirlas. Más bien, tenemos la responsabilidad ante el mundo de protegerlas. Sí, y la otra razón por la que se involucra a los militares en la protección de la naturaleza es por un tema de identidad nacional. ¿Cómo así? Bueno, tú ves cómo las instituciones del Estado deben proteger el escudo, la bandera, los símbolos patrios que nos identifican como nación. Claro, ese amor patrio que, aunque sea un concepto abstracto, sirve para que todos remen en la misma dirección. No solo eso, el amor a tu tierra es muy importante para el ser humano, te da un sentido de pertenencia y ubicación en el mundo, te da una base sobre la cual trabajas tu individualidad. Exacto, y los ambientes naturales que nos rodean son los que forman nuestra identidad. La psique de un caraqueño está profundamente influenciada por el Ávila y la de un maracucho por el lago. Y la de un margariteño por las playas, y la de un aragüeño por el bosque tropófilo, y la de un guayacitano por el Orinoco, y la de un llanero por el pastizal, y la de un pemón por la selva. Es decir, que destruir los ambientes naturales es destruirle la identidad a las personas que lo habitan, es deshumanizarlos en cierto modo. Por eso es que la Constitución le da a la protección del ambiente la misma importancia que la protección de la soberanía. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor.
Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. Hay un tema que estamos aquí conversando que tiene que ver con... Ustedes habrán oído por allí la noticia de que aumentó el encaje legal, es decir, que por cada 100 bolívares que un banco recibe en depósito, tiene que congelar, creo que son 57. Bueno, el gobierno creó hay dos encajes, ¿no? Uno que es para los depósitos nuevos que reciben los bancos a partir del 11 de febrero, que ese es de 100%. O sea, todos los depósitos que reciben los bancos del 11 de febrero en adelante, ese dinero no lo puede utilizar para prestar, sino que tiene que ponerlo a manera de reserva completamente en el Banco Central. Cuando se ve todos los depósitos, ya no solo los nuevos del 11 de febrero, sino todos los que están en el banco, para eso son 57% de los depósitos. O sea, los bancos, 57 de cada 100 bolívares que tienen en depósito no lo pueden prestar, sino que tienen que colocarlo como una reserva en el Banco Central. Eso ha hecho que mucha gente, por ejemplo, la queja más común y más cotidiana de la gente es que el límite que tiene para usar su tarjeta de crédito, pues prácticamente no le sirve absolutamente para nada, pues, ¿no? Sí, para nada. Porque el banco no puede aumentar esos límites de esas tarjetas porque no puede dar crédito. O sea, en ese caso la tarjeta es una manera de dar financiamiento. Sí. Entonces, ¿a qué obedeció eso? Principalmente el gobierno reunió a todos los banqueros y le dijo que iba a una estrategia donde pensaba implementar esta política para impedir que el tipo de cambio, que el dólar en el mercado paralelo siguiese aumentando. La idea del gobierno es que las empresas y particulares estaban pidiendo créditos y con esos créditos iban al mercado paralelo a comprar dólares. Entonces había como una bicicleta, pues tú te endeudabas muy barato porque las tasas de interés están reguladas, están muy bajas, agarrabas esos bolívares, comprabas dólares, el dólar aumentaba de precio, vendías unos poquitos dólares, con eso pagabas el crédito y te quedabas con tus dólares y simplemente no habías hecho prácticamente nada, ¿no? Pero ciertamente el tema principal es que el gobierno también venía inyectando una cantidad enorme de bolívares, o viene inyectando, porque el gobierno está quebrado, un gobierno en bancarrota que entonces fabrica bolívares para financiarse, ¿no? Eso también incide en la liquidez. Entonces la manera del gobierno de secar la cantidad de bolívares fue secar los bancos y dejarlos con una capacidad muy exigua de dar créditos. Eso pues tiene un altísimo costo. Hay muchas empresas que ya no tienen financiamiento para poder importar una pieza que se dañó, así sea comprando dólares en el mercado paralelo, financiándose, como venían haciendo muchas. No tienen capital de trabajo para pagar nóminas. Hay sectores como, nuevamente menciono el agrícola, porque recientemente he estado en contacto con ese nicho, digamos, de la economía, y no hay financiamiento para alguien que quiera entonces
producir, no sé, algunas 100 hectáreas de maíz o de arroz, pues no consigue crédito en el banco para eso, los créditos son a muy bajo monto. Entonces, ciertamente, esa estrategia para atajar el dólar en el mercado paralelo, que se ha mantenido alrededor de los 3.200 bolívares, etcétera, pues está teniendo un costo enorme en el resto de la economía. Pues es estrangular el crédito para tratar de atajar el dólar. Y muy probablemente eso sea algo temporal, porque a medida de que haya expectativas de una crisis política mayor, de que el mismo gobierno siga creando dinero para financiarse, pues es probable que en cualquier momento ese dólar paralelo pueda continuar aumentando y simplemente haya un altísimo costo en materia del impacto que está teniendo esa estrategia sobre el resto de la economía. Aparte de que hay bancos que se han quedado muy secos. Hace 2 días la tasa overnight o interbancaria, eso es un mercado al que van los bancos y se prestan entre ellos. Cuando un banco necesita liquidez, pues va a ese mercado y le pide un préstamo de corto plazo a otro banco. Allí en ese mercado la tasa máxima llegó a 61%, es un nivel altísimo y que indica pues que había bancos muy urgidos de liquidez y que tuvieron que ir desesperados a pagar esa enorme tasa, ¿no? También es obligado al mismo Banco Central a tener que inyectarle recursos a los bancos, o sea, inyectarle recursos en que los bancos le entregan bonos que no se le han vendido como garantía y el Banco Central entonces les entrega bolívares. Y el gobierno, yo he resuelto de llamarlo Maduro y su círculo, porque se supone que el gobierno es de Guaidó, pero uno siempre por inercia dice gobierno. ¿Ha seguido fabricando dinero inorgánico? Totalmente, sí. O sea, el gobierno viene financiándose mucho por esa vía de generar de recursos. El tema está en que ese dinero con una producción que viene cayendo enormemente en todos los ámbitos, pues hay un desbalance ahí entre la oferta y la demanda, pues que entonces eso es lo que también viene generando la inflación, ¿no? ¿Y qué ha pasado con la inflación a raíz de esa política de frenar el dólar, que ha logrado más o menos su objetivo? ¿Eso ha tenido impacto sobre la inflación? Bueno, no hay cifra. Una de las cosas que hay, pues el Banco Central tiene años que no publica inflación, hay algunas mediciones de inflación. Yo creo que debe estar por salir alguna medición que nos hable de cómo. Hay que esperar a ver cómo estuvo la inflación en marzo, para ver qué efecto ha tenido esto del encaje con las mediciones que hay por allí, más o menos la que hace la Asamblea Nacional. Hay otras firmas como Ecoanalítica que hacen mediciones de inflación. Una de las cosas que habrá que rescatar en Venezuela, pues es el Departamento de Estadística del Banco Central, pues volver a tener una cifra confiable de inflación, de PIB, porque es lo mínimo que puede tener un país, por lo menos ver hacia dónde va, pues con el uso de la estadística. En Venezuela hay un blackout de las estadísticas hecho adrede por el gobierno que simplemente oculta la información. Muy bien, vamos a una pausa. Estamos hablando con Víctor Salmerón y al regreso los minutos muy finales del programa. Ya regresamos. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060.
Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. De regreso, amigos, a La Linterna. Víctor, estamos hablando con Víctor Salmerón. Víctor pasó varios días, más de una semana, en uno de los principales estados agrícolas del país, bueno, Portuguesa concretamente, para hacer un reportaje sobre el tema agrícola. Y me estaba comentando una cantidad de cosas. Bueno, cuéntanos, Víctor, ¿cómo es la vida? Sí, ¿Qué viste? ¿Qué te llamó la atención? Creo que me llama la atención lo duro que es la cotidianidad en una ciudad pequeña como Acarigua, que es una ciudad que vive prácticamente del tema agrícola. Uno ve una enorme cantidad de tiendas de repuestos para tractores, para sembradoras, tema agrícola. Muchas no tienen ya repuestos que ofrecer, pues no, hay una enorme escasez. Las personas tienen una vida muy dura, o sea, tú ves filas de casi 100 personas con unas bombonitas de gas para llenarlas en unos centros de llenado que tiene el gobierno, pues. Obviamente es el estrato de menos ingresos, pues, que tiene cocinitas de gas. Pues es realmente laborioso poder llenar la cocinita de gas. Y esas colas en Acarigua, ¿no? Sí, no. Precisamente. Sí, el sol es inclemente. Todas las noches, pues, hay apagones. La luz se va 2 y 3 horas. No hay transporte público. Tú ves las personas que pueden estar paradas 1 hora, hora y media, esperando algo para moverse. Todo el mundo pide cola, ¿no? Ve un carro y todo el mundo le hace señas a ver si se para y tú lo llevas hacia unas cuadras más adelante. El tema del transporte es tan álgido que los policías piden cola, o sea, no tienen patrullas, entonces muchos te dicen que necesitan moverse, que si tú les das la cola de un lado a otro. Ciertamente es una situación dura. Muchas personas, tú hablas con personas que eran trabajadores fijos en fincas. Las fincas han disminuido mucho el personal fijo que tenían, entonces ves esas personas pues trabajando como vigilantes en alguna tienda o en un centro comercial, pero te dicen que ciertamente lo que desearían es poder volver a trabajar en el tema agrícola, porque es lo que mejor saben hacer. Aparte de que te dicen que en las fincas ganaban más, tenían un salario mayor, y además pues algo que ocurre, que me enteré que es común, es que a esos trabajadores les suelen dar unas hectáreas para que siembren lo que quieran. Entonces, pero ciertamente las fincas vienen reduciendo el personal fijo de una manera muy importante. Hay mucha incertidumbre sobre qué va a ocurrir, porque el gobierno monopolizó el tema de la entrega de semillas, de fertilizantes, y no ha entregado ni semillas ni fertilizantes para lo que se conoce en el sector agrícola como el ciclo de invierno, que no es más que las lluvias que comienzan en mayo, ¿no? Y el tema de la información que me comentaban. Bueno, eso me impactó bastante, porque en Acarigua hace 6 meses que los periódicos locales dejaron de circular por temas, me imagino, de tinta, papel, etcétera. No llega la prensa de Caracas. Te dicen que la prensa de Caracas llega solo hasta Barquisimeto, que ya no llega hasta allá. La radio, pues, son más que todo o programas donde hay reggaetón o noticias capitalizadas por el chavismo, por el gobierno. Muy pocas, no todo el mundo tiene cable, entonces solo les queda la televisión, que ciertamente no te da mayor información o análisis. Claro, uno nota cuando habla con las personas que no creen mucho en el mensaje oficial. Pues, por ejemplo, con el tema de las causas del apagón, pues no. Cuando yo le preguntaba a personas del común, muchos dudaban muchísimo de la versión oficial del gobierno. Pero también uno nota que no hay tampoco conocimiento de una oferta política distinta, o por lo menos no en una
mayor cantidad porque hay como ese bloqueo al tema de los medios, pues. Sí. Bueno, nada, lo dejamos hasta aquí. Ya nos llegó el tiempo. Bueno, de todas maneras, como siempre, muy interesante la conversación contigo, Víctor, y muchas gracias, muy instructiva, como repito. Y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Bueno, y hasta la próxima, que nos volverás a hacer el reporte de la economía. No, encantado, Diego. Un placer siempre conversar contigo. Bueno, y despedimos con el Paquito de Rivera, Old Miami Sax. Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna.